Acérquense más, mis nietos. Acomódense, porque la historia de hoy no es para los de corazón débil. Esta noche les voy a contar algo que mi propio abuelo me susurró cuando yo tenía apenas 12 años. Algo que jamás he podido olvidar y que ahora, después de 70 años de investigar lo inexplicable, entiendo que era más que una simple advertencia campesina. Era una lección de supervivencia. Mi abuelo Esteban, que había trabajado toda su vida en los campos de trigo de Castilla, tenía los ojos más serios que he visto en mi vida cuando me tomó del hombro aquella tarde de octubre y me dijo: «Nieto, si alguna vez estás solo en el campo y oyes un bebé llorar, no mires atrás. No importa cuánto te duela el corazón, no importa cuánto quieras ayudar. Simplemente corre». En aquel momento pensé que eran supersticiones de viejo, pero después de investigar docenas de desapariciones inexplicables en zonas rurales de España, México, Argentina y Colombia, he descubierto que esta advertencia no era folclore. Era conocimiento ancestral sobre algo que acecha en la oscuridad del campo desde tiempos inmemorial. Todo comenzó en 1952, en un pequeño pueblo llamado Villa Mediana, enclavado entre los campos dorados de Castilla y León. El aire olía permanentemente a tierra húmeda y trigo maduro, y por las noches, cuando el viento susurraba entre los sembradíos, se podía escuchar el eco lejano de los cencerros del ganado. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las familias conocían cada piedra, cada sendero, cada sonido que pertenecía a la noche. Y por eso mismo, cuando algo extraño comenzó a suceder, lo notaron inmediatamente. La primera en mencionarlo fue Carmela Vázquez, una mujer de 63 años que había vivido toda su vida en esa tierra. Carmela tenía la costumbre de salir al amanecer a recoger huevos de sus gallinas, y fue entonces, en esa hora gris, entre la noche y el día, cuando lo escuchó por primera vez. Un llanto, el llanto inconfundible de un bebé recién nacido que venía de algún lugar entre los trigales. Era el sonido más desgarrador que había escuchado en mi vida, le dijo después al párroco del pueblo, el padre Tomás. Pero había algo malo en él, algo que me erizó cada pelo del cuerpo. No sonaba como el llanto de un niño que tiene hambre o frío. Sonaba como si estuviera sufriendo algo terrible. Carmela, siendo madre de 7 hijos y abuela de 12, conocía bien el llanto de los bebés. Sabía distinguir entre el lloro de hambre, el de sueño, el de dolor. Pero esto era diferente. Era un lamento que parecía venir desde lo más profundo del alma, un grito que helaba la sangre. La primera vez que lo escuchó, su instinto maternal la impulsó a caminar hacia los campos, siguiendo el sonido. Pero cuando llegó al borde del trigal, donde las espigas doradas se mecían suavemente con la brisa matinal, el llanto cesó de repente. Un silencio absoluto se apoderó del paisaje, tan denso que podía sentirse físicamente. Ni siquiera los pájaros cantaban. Carmela esperó varios minutos, mirando entre las hileras de trigo, pero no vio nada. Solo tierra oscura, espigas doradas y un cielo gris que amenazaba lluvia. Regresó a su casa desconcertada, pero decidió no contarle nada a su esposo. Pensé que quizás había sido mi imaginación, confesó años después. Pero en el fondo, sabía que no era así. Pero antes de adentrarnos más en esta oscuridad, necesito saber si son valientes. Verifiquen ahora mismo si están suscritos al canal
Es la única forma de asegurar su lugar junto a mi hoguera y no perderse ninguna pesadilla. ¿Listos? Continuemos. 3 días después, el llanto volvió. Esta vez no era solo Carmela quien lo escuchaba. Andrés Morales, un jornalero de 42 años que trabajaba en las fincas cercanas, también reportó haber oído el mismo sonido mientras regresaba a casa después de su jornada laboral. Era casi las 7 de la tarde, y el sol se había ocultado ya detrás de los cerros, dejando el campo sumido en una penumbra violácea que hacía que las sombras se alargaran como dedos espectrales. Andrés caminaba por el sendero de tierra que conectaba los campos con el pueblo cuando lo escuchó. Un llanto de bebé que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si el sonido estuviera dentro de mi cabeza, le contó después a su mujer, con las manos temblando mientras encendía un cigarrillo. Miré hacia todos lados, pero no podía determinar de dónde venía exactamente. Parecía moverse, como si la criatura estuviera caminando entre el trigo. Lo que más perturbó a Andrés no fue solo el llanto en sí, sino lo que pasó después. Cuando se detuvo para escuchar mejor, notó que el sonido parecía acercarse, no gradualmente, sino a saltos, como si alguien estuviera moviendo al bebé de un lugar a otro rápidamente. Primero venía de su izquierda, luego de su derecha, después desde atrás y finalmente desde el frente. Andrés sintió que el estómago se le revolvía de una manera que no había experimentado jamás. No era miedo normal, era algo más profundo, más primitivo. Era como si cada célula de su cuerpo le gritara que corriera, que no se quedara allí ni un segundo más. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había entendido, explicó después. Sin pensarlo 2 veces, echó a correr hacia el pueblo y no paró hasta llegar a la puerta de su casa. Su esposa, María, notó inmediatamente que algo estaba muy mal. Andrés llegó empapado en sudor frío, jadeando como si hubiera corrido una maratón, y tenía los ojos vidriosos, de terror puro. Parecía que había visto al mismo diablo, recordaba María años después. La noticia se extendió rápidamente por Villa Mediana, en un pueblo de apenas 300 habitantes, donde todos se conocían desde la cuna. Cualquier evento inusual se convertía en tema de conversación durante días. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo en el ambiente que hacía que la gente hablara en susurros, como si tuvieran miedo de que el simple hecho de mencionar el fenómeno pudiera atraerlo hacia ellos. El padre Tomás, un hombre de 70 años que había servido en esa parroquia durante 4 décadas, había visto pasar muchas supersticiones y leyendas locales, pero nunca había visto a sus feligreses tan genuinamente aterrorizados. Durante la misa del domingo siguiente, notó que la iglesia estaba más llena de lo habitual, pero también que había una tensión palpable en el aire. La gente se santiguaba más frecuentemente, y varios padres de familia habían comenzado a acompañar a sus hijos hasta sus casas después del catecismo, algo que nunca habían hecho antes. Fue entonces cuando apareció el primer testimonio realmente perturbador. Socorro Mendoza, una mujer de 35 años que vivía en una casa aislada a unos 2 kilómetros del centro del pueblo, llegó a la iglesia el miércoles por la noche, pálida como un fantasma y temblando visiblemente. Socorro vivía sola con su hijo de 8 años, Pepito, desde que su marido había muerto en un accidente laboral 2 años antes. Era una mujer fuerte,
acostumbrada a las dificultades de la vida rural y conocida por su carácter independiente y decidido. Pero esa noche, cuando se acercó al padre Tomás después de la misa, era una persona completamente diferente. «Padre», le susurró con voz quebrada, «necesito confesarme, pero no aquí. En mi casa está pasando algo que no es de este mundo». El padre Tomás, preocupado por el estado de Socorro, decidió visitarla al día siguiente. Lo que Socorro le contó al padre Tomás esa tarde cambiaría para siempre la forma en que el pueblo entendía lo que estaba sucediendo en los campos. Según su testimonio, el llanto había comenzado 3 noches antes, pero no venía de los campos lejanos como en los otros casos. Venía directamente de su patio trasero. «Desperté alrededor de las 2 de la madrugada», relató Socorro, con los ojos fijos en sus manos temblorosas. «Al principio pensé que era un sueño, pero el llanto era tan real, tan desesperado, que me levanté de la cama. Miré por la ventana y no vi nada, pero el sonido era clarísimo. Un bebé llorando justo debajo de mi ventana». Socorro explicó que su primer instinto fue salir a ayudar. Como madre, el sonido del llanto de un bebé la despertaba instantáneamente y la llenaba de una urgencia irresistible de proteger y consolar. Pero cuando puso la mano en el picaporte de la puerta trasera, algo la detuvo. Era como si una voz dentro de mi cabeza me dijera: «No salgas, no es lo que crees que es». Durante las 3 noches siguientes, el patrón se repitió exactamente igual. El llanto comenzaba a las 2 de la madrugada, duraba exactamente 15 minutos y después cesaba abruptamente. Socorro cronometró cada episodio, anotando los detalles en un cuaderno que después le mostró al padre Tomás. Lo más perturbador era que el sonido parecía moverse. Comenzaba directamente bajo su ventana, pero gradualmente se desplazaba alrededor de la casa, como si alguien estuviera caminando lentamente por el perímetro de la propiedad, cargando al bebé. Podía seguir el sonido perfectamente, explicó Socorro. Iba desde mi ventana hacia la esquina este de la casa, después hacia el fondo, luego hacia la esquina oeste, y finalmente regresaba al punto de partida. Siempre el mismo recorrido, siempre a la misma velocidad. Pero lo que más la aterrorizaba era que durante todo el tiempo que duraba el episodio, su perro, un pastor alemán llamado Capitán, que normalmente ladraba a cualquier intruso, permanecía completamente silencioso. No solo eso, sino que se escondía debajo de la cama, temblando violentamente. El padre Tomás, aunque escéptico por naturaleza, no podía ignorar el estado de terror genuino de Socorro. Decidió pasar una noche en su casa para ser testigo directo del fenómeno. Era un viernes 13 de noviembre de 1952, cuando el padre Tomás se instaló en la sala de Socorro, con su rosario en una mano y una linterna en la otra. Socorro había preparado café y ambos permanecían en vela, esperando. El ambiente en la casa era sofocante, a pesar de que la noche era fresca. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad invisible que hacía que se erizara el vello de los brazos. A las 2 de la madrugada exactamente, comenzó. El padre Tomás después describiría ese momento como el sonido más desgarrador y antinatural que había escuchado en mi vida de servicio religioso. No era simplemente el llanto de un bebé, era algo más complejo, más perturbador. Era como si fuera el llanto de un bebé, pero filtrado a través de algo. Como si viniera desde muy lejos o desde muy adentro de la tierra.
escribió en su diario personal. Lo que más impactó al padre Tomás fue su propia reacción física al sonido. A pesar de sus décadas de experiencia enfrentando situaciones difíciles, sintió que su cuerpo se llenaba de un terror primitivo que no podía controlar racionalmente. Era como si mi alma reconociera algo en ese llanto que mi mente no podía entender, anotó. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que me alejara de ese lugar inmediatamente. Cuando Socorro le susurró que el sonido se estaba moviendo hacia la esquina este, el padre Tomás tomó su linterna y se dirigió hacia la ventana. Lo que vio, o más bien lo que no vio, lo marcó para el resto de su vida. El patio trasero de Socorro estaba completamente vacío. La luz de la luna llena iluminaba claramente cada metro del terreno, y no había absolutamente nada allí. Ni persona, ni animal, ni objeto alguno que pudiera estar produciendo el sonido. Pero el llanto continuaba, clarísimo, moviéndose exactamente como Socorro había descrito. Escuchen bien al viejo. Nunca, jamás, ignoren su instinto. Si sienten ese frío en la espalda ahora mismo, dejen su me gusta para ayudarnos a seguir investigando. Y díganme en los comentarios, ¿qué hora es allá donde están? ¿Creen que podrán dormir después de esto? Sigamos. El padre Tomás decidió hacer algo que cambiaría todo el curso de los eventos, contra todos sus instintos, contra la voz interior que le gritaba que no lo hiciera. Salió al patio trasero. El momento en que cruzó el umbral de la puerta, el llanto cesó instantáneamente. No gradualmente, no desvaneciéndose. Simplemente se cortó como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió era ensordecedor, tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Socorro, que lo observaba desde la ventana, vio como el padre Tomás se quedó inmóvil en el centro del patio, mirando hacia todos lados con la linterna. Después de unos minutos que parecieron eternos, regresó a la casa. Su rostro había cambiado. Ya no era el semblante sereno del sacerdote que había entrado allí horas antes. Era el rostro de un hombre que había visto algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. «Socorro», le dijo con voz temblorosa, «mañana mismo vas a empacar tus cosas y te vas a ir con tu hermana a Valladolid. Esto no es algo con lo que puedas vivir». Pero Socorro, con la terquedad característica de las mujeres castellanas, se negó a abandonar la casa que había construido con su difunto marido. «Padre, esta es mi tierra, mi hogar. No voy a dejar que sea esto, me eche de mi propia casa. Esa decisión sería fatal». 3 días después del incidente con el padre Tomás, Socorro Mendoza desapareció sin dejar rastro. Su hijo Pepito despertó el lunes por la mañana y encontró la casa vacía. La cama de su madre no había sido deshecha. Sus ropas seguían en el armario, sus zapatos junto a la puerta. No había signos de lucha, no había notas de despedida, no había absolutamente nada que explicara su ausencia. El niño corrió al pueblo llorando y para el mediodía, medio pueblo estaba registrando los campos circundantes en busca de Socorro. La búsqueda se extendió durante una semana completa. Participaron no solo los habitantes de Villa Mediana, sino también la Guardia Civil de la provincia y varios equipos de rescate voluntarios de pueblos vecinos. Rastrearon cada metro cuadrado en un radio de 10 kilómetros alrededor de la casa de Socorro. Utilizaron perros sabuesos,
Exploraron pozos abandonados, registraron graneros, establos y cada estructura donde una persona podría estar escondida o retenida contra su voluntad. No encontraron nada. Era como si Socorro Mendoza simplemente se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. El sargento de la Guardia Civil, Manuel Herrera, un hombre con 20 años de experiencia en investigaciones, admitió que nunca había visto un caso tan desconcertante. «Es como si la tierra se la hubiera tragado», le dijo al padre Tomás. «No hay rastros, no hay pistas, no hay nada que nos dé una dirección a seguir». Pero la desaparición de Socorro no fue el final del misterio. Fue solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Durante las semanas siguientes a su desaparición, el llanto de bebé se intensificó y se extendió. Ya no era solo en su casa abandonada donde se escuchaba. Ahora resonaba por todo el pueblo, en diferentes ubicaciones, a diferentes horas. Familias enteras reportaban escucharlo en sus patios, en sus corrales, alrededor de sus casas. Pero había un patrón muy específico que el padre Tomás comenzó a documentar meticulosamente. El llanto siempre aparecía primero en las casas donde vivían mujeres solas o familias con niños pequeños. Era como si la cosa, fuera lo que fuera, pudiera detectar la vulnerabilidad, pudiera sentir dónde había presas fáciles. María Eugenia Castillo, una joven viuda de 26 años que vivía con sus 2 hijas pequeñas, fue la siguiente en reportar el fenómeno. Pero en su caso, había algo adicional que no había sucedido con Socorro. María Eugenia escuchó el llanto, pero también vio sombras. Era una figura alta, muy delgada, que se movía entre los árboles de mi huerto. Le contó al padre Tomás con voz quebrada. No podía ver sus facciones claramente, pero había algo terriblemente equivocado en la forma en que se movía. No caminaba como una persona normal. Era como si flotara, o como si sus piernas no tocaran completamente el suelo. María Eugenia describió que la figura parecía cargar algo en sus brazos, algo que se movía ligeramente y que era de donde venía el llanto. Pero lo más perturbador de todo era que cuando la figura se daba cuenta de que estaba siendo observada, se quedaba completamente inmóvil, como una estatua. Y el llanto se hacía más fuerte, más desesperado, más irresistible. La segunda desaparición ocurrió exactamente 2 semanas después de la de Socorro. María Eugenia Castillo se desvaneció de su casa durante la noche, dejando atrás a sus 2 hijas pequeñas, Clara de 5 años y Ana de 3. Las niñas fueron encontradas la mañana siguiente por un vecino que había notado que las gallinas de María Eugenia estaban sueltas por toda la calle. Cuando entró a la casa gritando el nombre de María Eugenia, encontró a las 2 pequeñas acurrucadas en un rincón de la cocina, mudas de terror. Clara, la mayor, solo fue capaz de susurrar. Mamá se fue con la señora del bebé. La señora del bebé la llamó y mamá tuvo que ir. Cuando le preguntaron quién era la señora del bebé, Clara simplemente señaló hacia la ventana, que daba al huerto, y dijo, «La señora alta que llora con el bebé». Mamá quería ayudarla, pero la señora se la llevó. El testimonio de Clara fue lo que finalmente convenció a las autoridades de que estaban enfrentando algo que iba más allá de simples desapariciones o crímenes convencionales. La niña describió con una precisión escalofriante cómo había visto a su madre levantarse de la cama en medio de la noche,
como si estuviera en trance, y caminar directamente hacia la puerta trasera. Mamá tenía los ojos abiertos, pero no me veía cuando le hablé, relató Clara. Era como si estuviera durmiendo pero caminando, y la señora del bebé estaba afuera, esperándola. Cuando mamá salió, la señora dejó de llorar y empezó a caminar hacia el campo. Mamá la siguió y nunca regresó. Ana, demasiado pequeña para articular claramente lo que había visto, solo repetía una y otra vez: «Bebé triste, mamá se fue, bebé triste». El padre Tomás, desesperado por encontrar respuestas, comenzó a investigar en los archivos históricos de la parroquia. Lo que encontró en los documentos polvorientos del siglo XVIII lo heló hasta los huesos. Había referencias, fechadas en 1743, sobre un fenómeno idéntico que había azotado la región. El entonces párroco, don Sebastián de Montemayor, había documentado una serie de desapariciones de mujeres jóvenes que habían sido precedidas por lamentos de infante que resonaban en las horas más oscuras de la noche. Según los registros, 7 mujeres habían desaparecido en el transcurso de 2 meses, todas madres jóvenes o mujeres en edad fértil. El fenómeno había cesado abruptamente después de que el pueblo entero había participado en una procesión penitencial que duró 3 días y 3 noches. Pero lo más perturbador de todo era la descripción que don Sebastián había hecho del fenómeno. Es como si las almas de los inocentes no nacidos clamaran justicia, y su lamento atrajera a aquellas que podrían haberles dado vida hacia una cuenta pendiente con la eternidad. El padre Tomás también encontró referencias similares en documentos de 1689, 1701 y 1825. Era un patrón que se repetía aproximadamente cada 60 o 70 años, siempre en la misma región, siempre con las mismas características. Llantos de bebé que venían de los campos, sombras que se movían de forma antinatural, y mujeres jóvenes que desaparecían sin dejar rastro, como si hubieran sido llamadas por una fuerza irresistible. En cada caso histórico, el fenómeno había durado entre 2 y 4 meses, llevándose entre 5 y 10 mujeres, y después desaparecía completamente durante décadas. Era como si fuera un ciclo, una herida en la realidad que se abría periódicamente para reclamar lo que consideraba suyo. Armado con esta información histórica, el padre Tomás organizó una reunión con todo el pueblo en la iglesia. Era el 8 de diciembre de 1952, día de la Inmaculada Concepción, y la iglesia estaba abarrotada como nunca antes. El padre Tomás subió al púlpito y con voz grave les contó a sus feligreses todo lo que había descubierto. Les habló de los antecedentes históricos, de los patrones, de las desapariciones cíclicas, pero también les dio una advertencia muy específica. Si alguno de ustedes escucha el llanto de un bebé durante la noche, especialmente si están solos en sus casas o si son mujeres jóvenes, no salgan. No importa cuánto les duela el corazón, no importa cuánto quieran ayudar a esa criatura aparentemente desvalida. No es lo que parece ser. Es algo que se alimenta de nuestro instinto maternal, de nuestro deseo natural de proteger a los indefensos. Cierren sus puertas, recen y esperen a que amanezca. Pero las advertencias llegaron demasiado tarde para algunas familias. Esa misma noche, después de la reunión en la iglesia, Esperanza Ruiz, una mujer de 30 años que vivía sola después de que su prometido hubiera muerto en la guerra, escuchó el llanto
fuera de su casa. A diferencia de las otras víctimas, Esperanza había estado presente en la reunión del padre Tomás. Conocía las advertencias, entendía los peligros, pero cuando el llanto comenzó, algo cambió en ella. Según su vecina, doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, Esperanza comenzó a caminar por su casa como un alma en pena. La escuchaba murmurar cosas que no entendía, contó doña Carmen. Era como si estuviera hablando con alguien, pero no había nadie más en la casa. Y después, la escuché abrir la puerta y salir. Doña Carmen, alarmada por el comportamiento de su vecina, se asomó por su ventana y vio algo que la marcó para el resto de su vida. Esperanza caminaba por el sendero que llevaba a los campos, pero no caminaba sola. Había una figura junto a ella, una silueta alta y delgada que parecía guiarla. Era como si fueran dos amigas caminando tranquilamente, describió doña Carmen. Pero había algo profundamente equivocado en la escena. La figura que acompañaba a Esperanza era demasiado alta, demasiado delgada, y se movía de una forma que no era humana. Y el llanto continuaba, pero ahora parecía venir de la figura misma. Doña Carmen vio cómo ambas siluetas se alejaron hacia los trigales y desaparecieron en la oscuridad. Nunca volvió a ver a Esperanza Ruiz. La desaparición de Esperanza, tan poco tiempo después de las advertencias del padre Tomás, sumió al pueblo en una desesperación profunda. Si ni siquiera el conocimiento del peligro podía protegerlos, ¿qué esperanza tenían? Fue entonces cuando don Aurelio Mendoza, el hermano mayor de la desaparecida Socorro y el hombre más respetado del pueblo, tomó una decisión que cambiaría todo. Don Aurelio era un hombre de 68 años, veterano de la guerra civil, que había perdido un brazo en combate, pero había mantenido un espíritu inquebrantable. Si esta cosa quiere llevarse a nuestras mujeres, declaró en la plaza del pueblo, va a tener que enfrentarse primero a nuestros hombres. Organizó lo que él llamó la Vigilia de los Valientes. Cada noche, grupos de 3 o 4 hombres del pueblo patrullarían las calles y los campos circundantes, armados con escopetas de caza, linternas y rosarios bendecidos por el padre Tomás. La primera noche de la vigilia, don Aurelio y sus compañeros Miguel Herrero, Tomás Sánchez y Evaristo del Campo se apostaron en diferentes puntos estratégicos alrededor del pueblo. Don Aurelio se ubicó en las afueras, cerca del sendero que llevaba a los campos donde habían desaparecido las mujeres. Era una noche fría de diciembre, y el aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas cada vez que respiraba. Alrededor de la medianoche, don Aurelio comenzó a escuchar algo que le erizó la piel. No era el llanto de bebé que habían reportado las mujeres. Era algo diferente, algo peor. Era como si múltiples bebés estuvieran llorando al mismo tiempo, pero de forma descoordinada, creando una cacofonía de lamentos que parecía venir de todas las direcciones. Era el sonido más perturbador que había escuchado en mi vida, relató después. Era como si todos los niños que nunca habían nacido estuvieran gritando al mismo tiempo, exigiendo justicia. Don Aurelio levantó su escopeta y gritó hacia la oscuridad: «¡Muéstrate, cobarde! Si quieres llevarte a alguien más, aquí estoy». Lo que pasó después desafía toda explicación lógica. El llanto múltiple cesó instantáneamente y fue reemplazado por algo mucho peor. Risas de mujer
pero distorsionadas, como si vinieran desde el fondo de un pozo. Y después, una voz femenina que hablaba en un español arcaico, con palabras que don Aurelio apenas podía entender. Los hombres no pueden darnos lo que necesitamos, decía la voz. Solo las que pueden crear vida pueden pagar la deuda. Solo ellas pueden llenar el vacío de los que nunca nacieron. Don Aurelio sintió que sus piernas comenzaban a temblar incontrolablemente. No era miedo físico lo que sentía, era algo mucho más profundo. Era como si su alma reconociera que estaba en presencia de algo que no debería existir en este mundo. Entonces la vio. Una figura emergió lentamente de entre los trigales y don Aurelio entendió inmediatamente por qué las mujeres habían sido atraídas hacia ella. A primera vista, parecía una mujer normal, alta y delgada, vestida con ropas oscuras. Pero cuando se acercó más, don Aurelio pudo ver los detalles que revelaban su naturaleza verdadera. Su rostro era hermoso, pero de una belleza antinatural, como si hubiera sido esculpido en mármol. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visibles. Y sus brazos sostenían algo que hizo que don Aurelio sintiera que su corazón se detendría. Era un bebé, pero no un bebé vivo. Era algo que alguna vez había sido un bebé, pero que ahora era otra cosa. Su piel era gris como la ceniza, y sus ojos eran idénticos a los de la mujer, negros como pozos sin fondo. Y de esta criatura venía el llanto que había atormentado al pueblo durante meses. Aurelio Mendoza, dijo la mujer, y su voz era como el viento que pasa por las lápidas del cementerio. Tu hermana Socorro está conmigo ahora. Está ayudando a cuidar a los que nunca tuvieron madre. ¿No quieres reunirte con ella? Don Aurelio levantó su escopeta con su único brazo útil, pero descubrió que no podía jalar el gatillo. No era que estuviera paralizado por el miedo, era como si una fuerza invisible le impidiera completar el movimiento. La mujer se acercó más, y don Aurelio pudo ver que detrás de ella había otras figuras. Reconoció inmediatamente las siluetas de Socorro, María Eugenia y Esperanza, pero ya no eran las mismas mujeres que había conocido toda su vida. Sus ojos también eran pozos negros, y en sus brazos sostenían bebés grises idénticos al de la primera mujer. «Ven con nosotras, Aurelio», susurró Socorro con una voz que ya no era suya. «Aquí no hay dolor, no hay soledad. Solo servimos a los que necesitan amor». Don Aurelio cerró los ojos y comenzó a recitar el Padre Nuestro en voz alta. Cuando llegó a «Líbranos del mal», sintió que la presencia opresiva que lo rodeaba comenzaba a debilitarse. Abrió los ojos y vio que las figuras se habían alejado varios metros, como si las palabras de la oración las hubieran repelido. Aprovechó ese momento para disparar su escopeta al aire y gritar con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Socorro! ¡Socorro!». Sus compañeros de vigilia llegaron corriendo en cuestión de minutos, pero para entonces las figuras habían desaparecido. Solo quedaba don Aurelio, sentado en el suelo y temblando violentamente. Cuando sus amigos le preguntaron qué había pasado, solo fue capaz de susurrar: «Ya sé qué son, y sé cómo detenerlas. Estos casos siguen acechándonos. Suscríbanse y activen la campana, si es que tienen estómago para mi próxima visita. Compartan esto con quien dice no tener miedo a nada». La historia de don Aurelio y su encuentro con las madres espectrales cambió para siempre
la forma en que el pueblo de Villa Mediana entendía la amenaza que enfrentaban. No se trataba simplemente de un espíritu vengativo o una entidad malévola hambrienta de almas. Era algo mucho más complejo y aterrador. Era la manifestación física del dolor de todos los niños que nunca habían llegado a nacer, guiados por mujeres que habían perdido la oportunidad de ser madres y que ahora, en su estado espectral, buscaban llenar ese vacío, robando a otras mujeres para convertirlas en cuidadoras eternas de almas perdidas. Don Aurelio había entendido que la entidad principal no era malévola por naturaleza, sino que estaba impulsada por una tristeza tan profunda y antigua que había corrompido su esencia hasta convertirla en algo monstruoso. Con esta comprensión, don Aurelio y el padre Tomás desarrollaron un plan basado en los rituales descritos en los documentos históricos de la parroquia. No se trataba de combatir a las entidades, sino de ayudarlas a encontrar paz. Organizaron lo que llamaron la procesión de las almas no nacidas, un ritual de 3 días que involucró a todo el pueblo. Durante esos 3 días, las familias rezaron específicamente por todos los niños que habían perdido por abortos naturales, enfermedades o accidentes. Encendieron velas en sus ventanas y colocaron pequeños altares con flores blancas en las afueras de sus casas. El objetivo era reconocer el dolor de estas almas perdidas y ofrecerles el amor y la comprensión que necesitaban para poder descansar en paz. El tercer día, durante la procesión final, algo extraordinario sucedió. Mientras todo el pueblo caminaba en silencio por los campos donde habían ocurrido las desapariciones, escucharon una última vez el llanto de bebé. Pero esta vez era diferente. No era un lamento desesperado y aterrador, sino algo más suave, más parecido al llanto de alivio de alguien que finalmente había encontrado consuelo. Las mujeres desaparecidas nunca regresaron, pero el fenómeno cesó completamente después de la procesión. Los llantos nocturnos se detuvieron, las sombras desaparecieron, y la vida en Villa Mediana gradualmente volvió a la normalidad. Pero la experiencia había cambiado profundamente a todos los habitantes del pueblo. Habían aprendido que el mundo tenía capas de realidad que la mayoría de las personas nunca perciben y que el dolor no resuelto podía manifestarse de formas que desafiaban toda comprensión racional. Don Aurelio vivió hasta los 92 años y hasta el día de su muerte mantuvo su historia exactamente igual, sin cambiar ni un solo detalle. Antes de morir, en 1987, le confió a mi abuelo Esteban, que era su sobrino, toda la historia completa, junto con una advertencia muy específica. Si alguna vez escuchas un bebé llorar en el campo, especialmente si estás solo y es de noche, no mires atrás, no trates de ayudar. Simplemente corre hacia la luz más cercana y no pares hasta llegar a un lugar seguro, porque aunque hemos dado paz a las almas de Villa Mediana, hay otros lugares, otros campos, donde el mismo dolor sigue esperando en la oscuridad. Mi abuelo Esteban me transmitió esta advertencia cuando yo era niño, y durante décadas pensé que era solo una leyenda familiar. Pero mis investigaciones posteriores me han demostrado que casos similares han ocurrido en docenas de ubicaciones rurales a lo largo de España, México, Argentina, Colombia y otros países de habla hispana. Siempre siguen el mismo patrón: llantos de bebé en campos aislados,
mujeres jóvenes que desaparecen sin explicación y testigos que reportan figuras espectrales que cargan bebés que no están vivos. En cada caso, las desapariciones cesan después de que las comunidades locales realizan algún tipo de ritual de reconocimiento y sanación dirigido específicamente a las almas de niños no nacidos. Es como si fuera un fenómeno universal, una herida en el tejido de la realidad que se manifiesta cuando el dolor acumulado de la pérdida maternal alcanza un punto crítico en determinadas ubicaciones geográficas. Dulces sueños, mis nietos. Si es que logran dormir